La barra se va acomodando para empezar las discusiones y el volaseo. El bermucito. Una juntada radiofónica para comentar lo más destacado de la semana política que pasó y pispear lo que se viene. Con ustedes, el elenco estable. Política porteña y todología, Carlos Montero. Economía, Arnaldo Bocco. Rosca política bonaerense, Néstor Sbarigi. Producción y columnas, Camila García. El bermucito. Buenos días, estamos acá en el bermucito del domingo, vamos a estar hasta las 12 del mediodía, ya son las 10:07 de la mañana de este domingo 4 de marzo, el primer domingo de marzo, preparándonos para el 8 de marzo, tranquilos, el gobierno también se prepara y dice a las mujeres que van a ganar igual que los hombres, que se va a dedicar tapa de la nación para va a igualar lo que perciban mujeres y hombres con similares funciones. Digo, están asustados con el 8M. Pero hoy estamos acompañados con un hincha de Estudiantes, que se vino con la camiseta, porque hoy juega Estudiantes con... No, hoy no juega Estudiantes, ¿cómo le va? Buen día. Un problema que no tengo retorno, ¿usted sabe? No sé si usted tiene algo en el auricular, yo el mío como que está... Yo escucho perfecto. ¿No? Bueno. No, y el... Vamos a cambiar de acá. Ahora viene Camila y te mata. No, bueno, ya veremos qué pasa. Estamos más con la tecnología, muy grave con el ascensor. 6 pisos. No, terrible. El ascensor fue una cosa... uno que se acuesta tarde. Estuve siguiendo al club de nuestros amores, Néstor, por Uruguay. ¿Fuiste a Uruguay? Sí. Me trajo una samba de Uruguay. ¿Sí? Me trajo una samba. ¿Samba de Esperanza? Sí. ¡Epa! ¿Qué semana tuvimos, no? Tremenda. Yo ando desde el miércoles, ando buscando el crecimiento. Ajá. El famoso crecimiento invisible que hablaba el general. Pero viste que el general no decía esas boludeces. No. El crecimiento invisible. Están esos lentes de realidad virtual. Que venden, se vende. Yo creo que encuentre el crecimiento. Claro, el gobierno podría lanzar una campaña de entrega gratuita de lentes de realidad virtual. No, pero lo más grave es que al día siguiente se reunieron en el CCK, en el Centro de Kirchner, 300 funcionarios, todos. Ajá. Fueron para levantar el entusiasmo. En realidad, es cierto, Mauricio Macri ve muy caída su tropa, muy venida abajo, con los hechos que le pasa con Duhovne, con Arriba, con este muchacho, el perejil que echaron, el mío que echaron. Los demás los protegieron y ponen la mano en el fuego, realmente, y se reunieron para, de autoayuda, alegría, somos los mejores, vamos a ganar. Prohibió hablar del pasado. Uh-huh. Dijo, empezamos una cosa nueva de acá para adelante, porque ya vos querés discutir los 12 años y medio. Sí, claro. No querés discutir solamente si el gobierno de Cristina fue malo, peor o regular. Discutamos qué hizo en 2 años y medio. Digo, si vos me preguntás la síntesis de 2 años y medio, todos los sectores que participan dentro del gobierno se la llevaron toda. Todo lo que viene ahora es un premio, pero ya se la llevaron todas. Todos los sectores del campo, de la energía,
hasta de la farmacia, lo que vos quieras, todo, del lavado de dinero, de haber blanqueado todo lo que se robaron, de haber blanqueado todo lo que no pagaron impuestos a la Argentina. Miles de millones de pesos, miles de millones de dólares. Blanquearon todo, ya somos todos honestos. Ellos pagaron impuestos y nosotros pagamos impuestos. Nosotros pagamos impuestos a ganancia y nos retienen, y ellos pagaron con el blanqueo. Entonces digo, no más de todo eso. Ahora hablemos del futuro. Ni por joda hablemos del presente, ¿no? Digo, el presente es una maravilla, según él. Sí, son una banda de saqueadores profesionales, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Sí, saqueadores profesionales, que de todos modos tienen una pata floja. Eso no es todo lo que vino a hacer el macrismo en la Argentina, ¿no? No alcanza. Una cosa es los negocios de familia, la familia, los amigos. Ahora el endeudamiento del país no tiene que ver exclusivamente con eso. Pero son los negocios para ellos, grandes, suculentos, importantes. Hoy seguramente vamos a estar hablando del tema de la corrupción pro en el programa con un entrevistado muy muy interesante, se acaba de aparecer un libro, vamos a estar hablando de eso. Pero eso es una parte solamente, ¿no? Digo, el endeudamiento del país, la entrega de los recursos naturales, eso tiene que ver con otra estrategia, que es la trascendental, ¿no? La trascendente. Es la estratégica. Esa es la estratégica. Pero también ahí hace agua, porque claro, el hombre se encontró con un mundo que cambia y que muchas veces los deja en offside, los deja fuera de juego. El alineamiento que imaginaba en algún momento con los Estados Unidos, un verticalismo, ¿no? a ultranza, bueno, se encuentra con que en Estados Unidos tenés un personaje que todo el tiempo te patea el tablero. Y de ahí fueron a ver a China. Y la alianza China-Rusia los dejó de nuevo fuera de carrera. Después fueron a Europa. Se encontraron con el presidente de Francia para el acuerdo Mercosur-Unión Europea y le dijo, no muchachos, nosotros cuidamos nuestros negocios, que son los europeos, ustedes atiendan lo suyo. Con lo cual vinieron acá con el caballo cansado. Es cierto que lo estratégico es eso, el endeudamiento, la entrega de los recursos naturales. Todo eso. Lo estratégico es la ubicación de Argentina en el concierto internacional, en el nuevo orden internacional. Exactamente, sí. Lo que pasa es que el nuevo orden internacional está en disputa. Claro, y ha cambiado y llegamos fuera de tiempo y mal parado. Pero ya se han hecho todos los negocios habidos y por haber rápidamente. Brutales negocios han hecho. Y vemos la denuncia que viene atrás de eso, temas donde han tenido que vender sus acciones, todos sabemos que en forma ficticia, han utilizado el Poder Judicial, han utilizado los medios, todo, y ya está. Y tienen una enorme capacidad de mentir. Y una enorme cantidad de incrédulos que quieren seguir creyendo en esto, porque si no tiene que reconocer que fueron unos giles. Nadie quiere ser gil en esta vida. Entonces digo, vos no vas a aceptar que hace 2 años y pico atrás te equivocaste, hace 6 meses atrás te equivocaste, y que vos sos la víctima de la política de este gobierno. Un tipo de clase media que ayer sacó una encuesta a La Nación. ¿De qué deja de hacer la gente de clase media? Cambia a los chicos de la escuela, no tiene salidas, todas las cosas, no viaja tan seguido, todas las cosas que antes eran un hecho natural, hoy se han tomado como como el costo de esto. Entonces ellos se encuentran siendo víctimas de esto. Pero quieren seguir creyendo lo que dice La Nación o lo que dice Clarín. Quieren seguir creyendo lo que dice la prensa regimentada. O sea, viste que salió ayer, hoy, en los diarios, el tema de el enojo, quien lo verbaliza es Panchito Cabrera, con los industriales. Con los industriales, dice, el presidente está muy enojado con los industriales. Porque los industriales reclaman por la enorme importación que hay. Pero dicen, no invierten, dejen de llorar inviertan. Es una cosa, magnífica. Yo no sé qué, volviendo a Estados Unidos, Carlos, viste que en la semana Trump puso una traba al tema del acero. Ya se lo habían advertido que iba a pasar esto. Estados Unidos hace estas cosas, protege su industria, no entra en lo que viene en competencia. Y nosotros creíamos que nos iban a comprar limones. Pero ¿qué hicimos con lo del acero? ¿Te acuerdas que poníamos, claro, no vamos a tener problemas con la importación porque estamos produciendo? Macri fue a inaugurar a Estados Unidos una fábrica de Techín. La fábrica de Techín. Estuvo bien ahí el presidente. Cerró Techín de Argentina y bueno, pero estuvo bien. Porque acompañamos si hubiera invertido acá Techín y tuviera que importar, ahora no podría importar. En cambio ahora,
como producen con los obreros de Estados Unidos, y le compra Estados Unidos. Y le compra Estados Unidos, en Estados Unidos, y nosotros decimos Argentina. Claro, hemos vendido. Estamos invadiendo Estados Unidos con nuestra fábrica. No, pero el reclamo que le hace, en serio, si vos sos empresario, de verdad, ¿vos vas a poner una industria en Argentina? Digo, ¿vas a pensar poner una industria en Argentina? ¿Pensás que no tenés consumo de tu producto? Ya te dije, lentes de realidad virtual, con eso nos llenamos de plata. Bueno, pero él reclama todas esas cosas y vende un clima de euforia. ¿Cómo se llama ese muchacho que se llama, su papá era Rosensteiner, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? El que... Rosisner. Bueno, es la escuela Rosisner, esa de él, arriba, vamos, está todo bien, ¿no? Y tú puedes decir, pero mirá que me están cagando a piña. No, no importa, eso te va a levantar y la gente te quiere y te aplaude. Bueno, vive todo ese clima. Sí, vamos a poner música de fondo, sigamos. Sí. Yo pongo música de fondo. ¿Qué es esa música? No sé. No, gente tocando en la calle, Florida. Los vi, buenísimo es eso. Tocan ya siempre, ¿no? Igual, hace muchos años. Sí, hace años están en la calle. Escuchen qué bien que tocan. Sí. Y la gente le gusta escuchar ya, le pone plata. Son buenos de verdad los tipos. Es una grabación casera, ¿no? Sí. Con el teléfono. Oye, no te puedo creer. Ahí también empezaron. En todos lados. Ahí en Corrientes, y la gente lo miraba con simpatía. Canta, la gente sale del cine y va tarareando eso. Al norte. El otro día fueron al Teatro Colón. Fueron al Teatro Colón a ver a Miguel Ángel Estrella y Alejandro Lavandera. Y en los pasillos del Teatro Colón a la salida era la música de fondo. Bueno, en el Centro Cultural Kirchner la semana pasada también. Ahí estuvo Camila, esta fue. Ah, fuiste vos. Esta era que cantaba, pero esta cantaba de la calle. Mirá cómo me quedó la voz. Te voy a decir algo, a mí me molesta un poquito esta cosa de querer apropiarse desde la política de este fenómeno popular, ¿no? Del crecimiento popular. Me parece que es un error. Es una expresión popular que tiene que dejar, hay que dejarla correr, ¿no? Y corre. Corre. No, lo que pasa que de los medios, como no hay tantos medios, nosotros los medios tenemos que difundir todas las variantes. Claro. Tema chacarera, por ahí vamos a escuchar a Putin tocando el piano, porque en Rusia también canta. Ustedes saben de quién es el tema, quién cantaba este tema, ¿no? Sí. Jericho se llamaba. Jericho. Y que lo cantaba durante un gobierno militar, que ha vuelto la alegría. No. Lo compuso en el año 75 Jericho. Sí. Jericho, el compañero Jericho, lo puso en el año 75. Lo vamos a escuchar después a Jericho. Pero mira, yo tengo otra de Jericho. ¿Tenés 30 segundos? Mirá, sí, dale. Lo tenés a Jericho ahí para escuchar otro de los temas de Jericho. Escuchá. Ha llegado el momento de unirnos, de entrelazar las manos con más fuerza, porque la patria ahora nos reclama y un pueblo nos entrega su confianza. Vamos todos, compañeros, a ponerle el hombro a nuestro pueblo, con trabajo y corazón. Memoria al general Perón. Vamos todos, compañeros, a poner... Bueno, eso es Jericho. Eso es Jericho, vamos todos, compañeros. Un hallazgo. Excelente, tiene un antecedente. Entonces, hombre, después vamos a contar en la versión original de este tema que canta toda la gente aquí del verano. Pero para hablar de los temas importantes, estamos comunicados con Arnaldo Bocco, nuestro columnista de economía. Arnaldo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Buen día. ¿Cómo andás, Arnaldo? Nosotros estamos charlando el tema del kit del verano, estamos en La Pavada, pero creo que esto también expresa el descontento de la gente con la política económica de este gobierno, ¿no? Las consecuencias que tiene esto, ¿no? ¿O hay crecimiento invisible? No, bueno, a ver, si ponemos un poquito las luces sobre la situación de la economía y sobre el humor social, hay dos hechos que podríamos señalar en este comienzo de semana, digamos, que estamos ya empezando marzo y el año empieza a calentar motores, se terminan las noticias del verano y empiezan las reales noticias de la sociedad. Yo diría, por un lado,
si uno mira la actuación del presidente Mauricio Macri en el Congreso cuando dio su discurso inaugural, es de una mediocridad muy grande, digamos, y no tradujo ninguna, por el contrario, no solo no tradujo ninguna expectativa sobre decisiones de fondo que espera una parte de los agentes económicos, la sociedad, los sectores que han sido postergados estos 2 años y han sido realmente colocados fuera de la escena, pero también hay una parte del círculo rojo que empieza a ver con un poco de distancia las decisiones que se están tomando. Entonces, yendo de un lado a otro, uno diría, bueno, miren, la Argentina está funcionando con lo que yo denomino un respirador artificial. No tiene un proceso de acumulación de capital dinámico doméstico que le permita mantenerse a flote y estimular las inversiones con lo que ganan desde los ahorristas a los empresarios reinvirtiendo utilidades. La Argentina funciona porque hay endeudamiento externo y el endeudamiento ha sido acelerado en 2 años. Con la diferencia que antes venía de financiar ese endeudamiento solo al déficit fiscal y ahora, como consecuencia de la apertura de una cantidad indeterminada de medidas desacertadas en materia de política comercial, al abrir la cuenta capital y acelerar la fuga de capitales, abrir la economía, bajar la defensa, la producción local, subir las importaciones, tenemos un déficit comercial entre exportaciones e importaciones que nos lleva más o menos a 10.000 millones de dólares anuales, sumado a la fuga y sumado a esto que desató la ira de algunos economistas del gobierno sobre la necesidad de ponerle un coto a la salida por turismo que supera los 10.000 millones de dólares. Entonces, en ese marco, uno dice, bueno, pero si un gobierno funciona con respirador artificial, significa que tiene que tener oxígeno todo el tiempo, que es lo que ha hecho en los 2 primeros meses del año, sobre todo en el primero, en enero y en diciembre, pero en enero que colocó casi 10.000 millones de dólares de endeudamiento. Son cifras brutales en términos internacionales, no en términos de Argentina. En términos de Argentina son desconocidas. Necesita tener proveedores externos que le garanticen ese oxígeno de estar disponible y a un costo que la Argentina puede pagar. ¿Cuál es la realidad que vivimos hoy, para decirlo en términos simples? Bueno, en el mes de febrero Argentina no pudo colocar deuda en el mercado mundial porque hubo cambios en las autoridades del Banco Central norteamericano, la Reserva Federal. A la suba que hizo la última gestión de la presidenta que había designado Obama, la presidenta Janet Yellen fue sustituida por un delegado, un presidente que eligió el actual presidente norteamericano, Donald Trump, y este presidente nuevo ha señalado con mucha contundencia que no solo va a subir la tasa de interés en el año, sino que va a subir más que lo que se previsionó en el año 2017 por parte de la propia Reserva, y puede ocurrir entre 3 y 4 veces. Quiere decir que la Argentina, que es el país que más deuda coloca en el mundo, que paga la tasa de interés más alta de América Latina, que se está endeudando al promedio de 6,95% anual en dólares, y que avisora una tasa de 1 punto más de crecimiento, por lo menos. Cuando digo crecimiento, en la tasa de interés tenemos que decir que ese costo más caro que va a pagar la Argentina lo pagan la nación, las provincias, el sector privado, que en este mes de enero procuró salir a buscar recursos afuera de la Argentina y consiguió a costos muy altos porque el sistema mundial no estuvo activo tratando de financiar países emergentes y mucho menos la Argentina. De hecho, en enero Argentina colocó casi 10.000 millones de dólares y en febrero en el exterior Argentina no colocó $1, no pudo. No pudo porque temió por el costo reputacional de los malos informes que sacan las calificadoras de riesgo, los organismos bancarios, las entidades que están diciendo que la Argentina tiene una economía muy frágil, por lo que acabé de explicar al comienzo de esta columna. Entonces, por un lado, uno mira y dice, bueno, el respirador artificial va a costar cada vez más caro,
Argentina, la única posibilidad que tiene de reducir el endeudamiento es subiendo las exportaciones y bajando las importaciones. En un caso no está dispuesto a hacerlo, no está dispuesto a bajar las importaciones, pero tampoco hay iniciativas claras, ni públicas ni privadas, que muestren que la Argentina está en condiciones de salir a ganar mercados. Primero porque tuvo problemas este año con la sequía, entonces seguramente la cosecha va a ser menor y el ingreso va a ser mucho menor que el que se había estimado en el presupuesto. En segundo lugar, tenemos una economía cara en dólares y eso hace muy difícil desalojar a los competidores que Argentina tiene para los productos que exportaba. Dejó de exportar productos industrializados y aquellos que generaban un valor agregado importante a nuestras exportaciones, dejó de ser un proveedor de automotores en el mundo, dejó de exportar y las firmas se pusieron de acuerdo en sus directorios, las grandes firmas automotrices, para exportar desde Brasil y no de Argentina, donde tienen empresas mucho más consolidadas que las que tienen en la Argentina. Y Argentina terminó siendo un gran importador de Brasil. Sabemos que 80% de los autos que se venden en la Argentina se producen en el exterior y buena parte de ese 80% es brasilero, por la cantidad de coches que se consumen. Entonces Argentina subió el déficit comercial con Brasil, especialmente traccionado porque dejó de exportar alimentos procesados y se convirtió en un importador incluso de Brasil y dejó de exportar automotores. Visto esta situación, uno diría, miren, China, que es un gran cliente de la Argentina, es el país a quien más le compramos y hemos multiplicado las importaciones. Estados Unidos, con quien la Argentina y Macri hizo una alianza con Obama para establecer una salida de lo que consideraba que era la situación que más le obturaba la posibilidad de crecimiento a la Argentina, se está jugando en contra porque le cerró la economía, no le permite exportar biodiesel. Está el famoso tema de los limoncitos que Argentina no puede colocar en Estados Unidos, pero le hemos ampliado el superávit comercial porque importamos mucho más de Estados Unidos que lo que importábamos antes. Y con Brasil le compramos más. Entonces, ¿quién empieza a patalear? Si ustedes miran la respuesta que dio ayer el gobierno, empieza a patalear ya el sector industrial argentino, pero no la pyme argentina, empiezan a patalear las grandes empresas. ¿Por qué patalean las grandes empresas? Porque dicen, bueno, mira, me abriste la economía, me haces que me importen con productos del exterior a precios irrisorios, con producción local que yo no puedo competir. Tengo costos altos en la Argentina, me subieron las tarifas, subieron los combustibles, subieron el peaje, el valor del petróleo, el valor del gas. Me subiste todo lo que afecta la inflación de costos. Por otra parte, me subiste la tasa de interés y por lo tanto entonces yo no me puedo endeudar, tengo que autofinanciarme o tomar crédito en el exterior donde no siempre puedo llegar. Bajaste el salario nominal y el salario real, con lo cual la posibilidad de que los nuevos empleados que ingresan al mercado de trabajo, más los desocupados que se ganan la vida como pueden en la economía informal, ya no consumen como consumían antes, porque los productos se han vuelto inalcanzables para la clase media y las clases populares. Entonces el mercado es más chico, gano menos, tengo fuerte competencia. Hay grandes cadenas en la Argentina que ocupan entre 15 y 20.000 empleados comerciales, digamos, fuertemente expandidas durante el periodo del gobierno anterior, que están considerando cambiar el tamaño de su negocio y desplazarse hacia comercios más chicos, abandonando los mega hipermercados que se inauguraron con grandes inversiones en la década pasada. Este es producto que ha caído a la venta en los hipermercados y las empresas, como una de las más grandes, una de las cadenas más grandes, hace 3 años que tiene balances negativos, de tal manera que no está pensando en expandirse, sino está pensando en contraerse. En ese marco, llamámosle el círculo de oro, del círculo rojo, como son los industriales grandes, incluso las pymes que están dentro de la bulla, empiezan a patalear, dicen, en este contexto yo no tengo viabilidad, porque vos me estás trayendo los productos que yo hago aquí, no es que vos me estás trayendo productos importados que vienen a complementar una canasta de consumo local, vos me estás trayendo automotores que desalojan las autopartes locales, me estás trayendo más autopartes del exterior porque se importan las brasileras
para darle volumen a la cadena de valor del complejo automotriz brasilero. Me está trayendo tomate en lata cuando la Argentina es exportador de tomate enlatado. Está trayendo frutas y verduras que la Argentina es productor. Digo, textiles, calzado, etcétera. Digo, todo eso generó un muy mal clima que se vive en estos días. Si le sumamos los problemas financieros que está ocasionando la inconsistencia del gobierno, macroeconómica del gobierno, donde una parte del gobierno quiere bajar la tasa de interés porque considera que por más que la tasa esté alta, la inflación sigue alta, y otro sector que dice, no, yo quiero mantener la tasa para que en definitiva siga bajando la inflación hasta llegar al 2019, 2020 con la inflación de la mitad de lo que existe hoy. Esa controversia está perjudicando seriamente a la sociedad. Y el saldo que tenemos es realmente muy simple. Pasado 2 años de gobierno, la Argentina tiene una inflación igual o mayor que la que recibió, tiene mucho menos actividad económica, ha multiplicado el endeudamiento externo y lo ha hecho en términos muy caros. Es un país donde la deuda está llegando casi al 45 o 47% del producto y se desplaza rápidamente a estar entre el 55 y 60 para el 2020. Una magnitud con relación al Producto Bruto muy peligrosa, porque eso implica que es imposible cerrar el déficit fiscal por el impacto que tiene la tasa de interés. Si la deuda se va a tomar más cara, ya no solo vamos a pagar 10.000 millones de dólares anuales con endeudamiento de intereses, porque no lo generamos, no tenemos generación de dólares, sino que vamos a pagar una cifra mucho mayor y evidentemente el ajuste fiscal va a ser más grande. El gobierno no está en una situación cómoda, la sociedad lo percibe de otro modo, digamos, el análisis más complejo de algunos de los problemas no se visualizan con gran detalle, pero siente que no le están resolviendo los problemas cotidianos, que al contrario se los han agrandado, porque también empiezan a llegar a las familias el pago del agua, que viene a valores que son increíblemente altos, viene el pago del gas, la electricidad, el cable, los celulares, el combustible, todos los productos de las empresas de servicios que han tenido un impacto muy fuerte en la pérdida de capacidad adquisitiva de los ingresos familiares. Con ingresos acotados, el gobierno se vio obligado esta semana, por las restricciones externas, a emitir 60.000 millones de pesos indexados a una tasa del 4% más la inflación. Entonces eso quiere decir que el gobierno mismo no está confiando en lo que los futuros acreedores, salió a buscar 60.000 y consiguió 58, cuando antes por 60.000 hubiera tenido 250.000 de oferta. O sea, no pudo ni siquiera colocar la totalidad teniendo el incentivo de esa tasa de interés más la inflación. Y además esta semana tocamos el viernes el precio récord en el dólar, porque es evidente que 20.54 no es un techo, probablemente esté todavía con un poco más de nivel el dólar del recorrido que va a tener en marzo, por las cuestiones generales que he descrito en esta breve intervención. Entonces, para sintetizar, si antes había un sector de la sociedad descontento que realmente expresaba muy críticamente su opinión, ese sector se ha agrandado. Y por otra parte, si antes había aliados, tiene aliados el gobierno, que tenían la boquita cerrada, ahora la han abierto. Y lo han abierto en voz alta, digamos. Donde no se expresa esto es en los medios, porque los medios no expresan qué es lo que la UIA dice, porque aun cuando se lo diga, probablemente muchos de los medios no lo publican. Lo publican hoy algunos diarios, porque ayer el ministro de Producción, Francisco Cabrera, hizo declaraciones en Radio Mitre, muy duras contra la Unión Industrial Argentina a raíz de los puntos que he señalado anteriormente. Facturándole todo lo que el gobierno hizo por las empresas y desconociendo que las empresas, aún con muchos beneficios que le otorgó el gobierno, no les alcanza para compensar los efectos de su política económica. Para traducirlo en otros términos, Argentina nada en aguas torrentosas, pero contra la corriente. La corriente mundial que se está observando en Europa y que prácticamente
tomó estado público el jueves en el mundo fue que Trump le puso límites a las importaciones de acero y aluminio de China a Estados Unidos. Y a partir de ahora empieza una política proteccionista que es contraria a la política que está siguiendo la Argentina en materia de política económica. Argentina se abre y el mundo se cierra. Esto ya se venía anunciando retóricamente hace un tiempo, pero hoy está explícitamente expresado. La Argentina lo sufrió en carne propia cuando le dijeron, no, vos no podés importar porque vas a tener que pagar un arancel del 70% en los productos como el diésel proveniente del sector vegetal. Cuando le puso límites a las importaciones de otros productos y está negociando con fuerza la posibilidad de ampliar el mercado de carne. Pero lamentablemente el mundo se cierra porque la velocidad con que crece China, y hay un dato importante publicado ayer, inversores chinos se acaban de quedar generando un gran problema estratégico político en Alemania con la firma Mercedes-Benz, que para Alemania es perder una parte del territorio. Quiere decir entonces que en la competencia mundial vos tenés que negociar cerrando tu economía o, digamos, poniendo límites a la posibilidad que el mundo está yendo en un camino distinto del que está siguiendo la Argentina. La Argentina en esto atrasa 20 años. Entonces el gobierno al atrasar 20 años lo que va a provocar es que con el endeudamiento y la apertura y la fuga de capitales que hemos tenido, evidentemente nos acercamos a una próxima crisis, mucho más seria, probablemente financiera, y si el mundo avanza en una crisis financiera, la Argentina la puede pasar aún mucho peor. En realidad todo lo que toma, las medidas que toma el gobierno son en contra de donde va el mundo, ¿no? El mundo va por un lado y nosotros llegamos tarde y no subimos ni siquiera al último vagón de ese tren. Y pagamos todos los costos de esta política, ¿no? Bueno, si te están diciendo que va a subir la tasa de interés y se demoran 8 meses, pero al octavo mes te suben la tasa de interés, bueno, más vale que cerres las cuentas que te están generando problemas. No. Si te están diciendo que evidentemente el mundo se cierra y empiezan a poner restricciones a las importaciones y vos la abrís, y está claro que vos estás tomando el camino equivocado, porque el mundo está siguiendo otro camino. Entonces, si te dicen, mirá, abaratemos la posibilidad de financiamiento para que las empresas crezcan y levantemos el nivel de consumo en el mercado local, porque esta economía depende del 75% de su actividad de consumo interno, y vos bajás el consumo interno, está claro que estás caminando en un camino opuesto a la esperanza que tarde o temprano la sociedad se va a manifestar. Y rumbo a la crisis. Arnaldo, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Realmente, nosotros hoy hablamos con Néstor y con Milciede de las consecuencias gruesas de esto, la actitud de China, la actitud de Estados Unidos. Digo, pero has dado un detalle para que nuestros oyentes con precisión de las consecuencias y lo que está por venir. Digo, que nadie le diga que de este programa no lo avisamos. Digo, vamos marcando a través de tu columna lo que se viene. Digo, estemos atentos. ¿Pero qué tendrá que ver la madre? No, está claro. ¿Qué tiene que ver la madre en todo esto? Blanco Villegas. Pero el canto popular recuerda estas situaciones. Es porque la gente no empieza a vivir en todos lados la consecuencia de la política, ¿no? Claramente. Arnaldo, gracias por esta comunicación. Nos volvemos a ver el domingo que viene. Terminen este buen domingo. Gracias, un abrazo. Vos sabés, te decíamos, todo este panorama, vos hablabas del rumbo. Sí. Bueno, este rumbo lo lleva cuesta abajo. Cuesta abajo en la rodada. 10:42, ¿escuchamos al mudo. ¿Edmundo Rivero? Sí, el mudo. Qué bárbaro. Sosa. Qué bárbaro, Carlitos. Qué lindo. Qué bárbaro, Carlitos. Ahora hacía mucho no escuchaba a Carlos Gardel. En serio. O sea que uno va a estas cosas y dice, no, lo pone porque ya lo conocen todo. Pero hace mucho que no se pasa en esta... No se pasa mucho Carlos Gardel. En la radio que yo estoy los días de semana de 9 a 11, en Radio Rebelde, el otro día pasé Samba de Esperanza por Jorge Cafruna. Bueno, hace 1000 años que no se pasa Samba de Esperanza. Porque como te las conocemos todos, decimos, no, lo vamos a pasar. Y fue un éxito. Y pasamos Bésame Mucho por Ray Conniff. Digo, del tiempo del joropo. Bueno, así que cuesta abajo. En mi rodada. Cuesta abajo, Carlitos. Nunca tan apropiado, ¿no? tan oportuno. Escuchar cuesta abajo en la voz. Viste, hablando de cuesta abajo, te digo algo de la ciudad de Buenos Aires. A ver.
Ciudad de Buenos Aires, gravísimo. Sí. Se cerraron ya 14 sedes del Plan Fines. Ah, sí, empezó a cerrar los planes fines. El plan fines, recordemos a los oyentes, es un programa donde los adultos pueden terminar sus estudios secundarios. Empezó esto en el año 2008 a funcionar. Sí, ¿Sabes sí. cuánta gente pasó por el Plan Fines? ¿Cuántos se recibieron? Miles. 800.000 Claro. personas. No, pero una cosa, todos aquellos adultos que nunca habían podido terminar sus estudios, porque fue necesidad de trabajar, tienen esa posibilidad porque en muchos trabajos te pedían tener el título secundario. Pero y todo esto es culpa de los docentes que paran. Paran. ¿Será? No, ¿O no? Ah, no, me parece que no era por Bueno, para hablar de otros temas del gobierno del PRO, estamos comunicados con Ignacio Damiani, que es el autor de Radiografía de la Corrupción PRO de la Ciudad de Buenos Aires a la Presidencia de la Nación. Sí, junto con Maradeo, ¿no? Junto con Julián Maradeo. No tengo que nombrar a Julián porque es hincha estudiante como Néstor y como yo. Entonces, viste, Son Ignacio, tres. vamos a hablar con Ignacio, pero y los tres son amigos de Osvaldo Papaleo. Claro, que es por el otro. Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Mircea Despeña, Néstor Evarille de La Plata, Camila García de la Ciudad de Buenos Aires y yo, Carlos Montero, te saludamos. ¿Cómo estás? Buen día, Carlos, para vos, para todo el equipo y para toda la audiencia. ¿Por qué no nos contás la idea de este libro? Digo, porque nosotros hemos hablado de siempre desordenadamente de los niveles de corrupción del gobierno de la ciudad que se siguieron trasladando con algunos personajes como el famoso Nicky Caputo a lo largo de toda la vida del presidente de la Nación. Contanos la idea de este libro y cómo se desarrolla la temática esta de la corrupción alrededor del presidente de la Nación. Bueno, nosotros con Julián lo que planteamos es que para comprender el sistema de corrupción bien aceitado que tiene el macrismo, teníamos que historizar un poco en cada una de las figuras que rodean al presidente, por supuesto teniéndolo a él como el centro de la trama, y entonces empezamos a revisar todos los casos de corrupción un poco para contrarrestar esta versión tan marketinera, esta cirugía de marketing que han puesto siempre con mucha capacidad en el relato todo el gobierno del macrismo y de la coalición de Cambiemos. Entonces, con Julián nos planteamos hacer una sistematización de todos los casos de corrupción, desde que Macri asumió la jefatura porteña hasta el presente, sin desconocer lo que fue su prehistoria también y su grupo familiar. Esto como para tener un panorama del sistema de corrupción macrista que en algún punto se plantearon como lo nuevo que venían a proponer allá y entonces cuando asumen la jefatura porteña como una plataforma nueva que venía a contrarrestar a los partidos políticos tradicionales y que por supuesto los acusaban de que estaban viciados de corrupción y demás. Bueno, aquí un poco lo que intentamos con Julián fue de construir esta idea de lo nuevo. Por eso nosotros decimos que es fundamental e imprescindible historizar para entender el sistema. En el tema este ustedes inician desde que Macri asume la jefatura de gabinete, la jefatura de gobierno de la ciudad, o empiezan un poco más atrás, en el caso Maldiva, en el caso Yexa, de cómo la familia lo pone al frente de Yexa al primo pobre, o empiezan directamente desde el gobierno. No, por supuesto, cuando nos referimos a la prehistoria hablamos de los casos Manliva, de la denuncia de contrabando por Sebel, pero también hacemos hincapié a cómo el grupo Macri tuvo una relación con el Estado promiscua desde su condición de empresarios y que, por ejemplo, durante la dictadura ingresaron con 7 empresas y salieron con 47. Para nosotros era imposible obviar la construcción de poder política y empresarial que construyó la familia Macri. De ahí en adelante empezamos a desandar la continuidad, porque a veces uno se queda con esos casos que se han instalado, al menos en un sector minoritario, pero los que están más atentos saben cómo funcionaba la familia Macri. Sin embargo, cuando nosotros, por ejemplo, nos planteamos en un hecho puntual los sobreprecios, que Mircea hizo su aporte para nuestro trabajo, haciendo hincapié de cómo funciona el sistema de repautación de partidas, por qué la inflación y por qué todas esas tretas que en realidad siempre logran... Los mayores costos que se decían, ¿no? Claro, los mayores costos. Bueno, ahí nosotros tenemos a un Macri presente en la gerencia de Sideco Americana, una empresa del grupo Macri, presente en la administración de lo que fue el monumento a la corrupción, que fue la represa Yacyretá. Uh-huh. Cuando él desembarca en Boca,
una de las primeras denuncias que tuvo fue la construcción de los palcos VIP con sobreprecios. Cuando llega a la ciudad, ustedes lo saben mejor que yo, tiene denuncias por sobreprecios en Metrobús, en el Teatro Colón. Bueno, esto tampoco se diferenció cuando llegó a la presidencia, porque uno de los decretos de necesidad y urgencia, vayamos a saber por qué hay una urgencia tan manifiesta con respecto a ese decreto, que de inmediato le transfirieron fondos al su primo Calcaterra para el soterramiento del grano. Que por supuesto Macri, cuando llega primero como jefe porteño y después a Nación, ya más tardíamente, lo primero que hace es replantearse una estrategia con su condición de empresarios y empieza a soltar sus empresas a los Fabio Calcaterra, luego Calcaterra a los Marcelo Midlin. Es un paso a mano que siempre queda entre Guela, Impregilo y todos los amigos del poder, ¿no? Vos sabés que ahí en este análisis vos hacés de los Macri, hay también la matriz de la patria contratista. Digo, vos podés agarrar los Macri, podés agarrar los Pérez Compán, podés agarrar los Roca, y hay hay información clarísima en los libros de Majul. Majul escribió 2 libros, Los Dueños de Argentina, donde cuentan cómo estos grupos empresarios se enriquecieron durante las dictaduras. Sin duda, sin duda. La matriz de la patria contratista para nosotros es una muestra cabal para contraponer los discursos y los hechos. Ellos cuando asumieron en la presidencia dijeron 2 ejes, fueron contra la corrupción y contra la transparencia. Cuando uno se pone a analizar cuánto pueden sostener estos 2 relatos, empieza a humear, y no hay que, esto voy a atentar un poco contra la profundidad de nuestra investigación, pero no hay que ser muy exhaustivo para darse cuenta que los casos de corrupción que tienen no son aislados. Los movimientos que tienen de pasamanos de empresas entre ellos mismos, entre los mismos actores, tampoco son cuestiones aisladas, son estrategias aceitadas, diseñadas con mucha capacidad, con mucha sagacidad, pero por supuesto con mucho poder político empresarial para hacerlo. Esta es una cuestión que nosotros le ponemos énfasis porque muchas veces a Macri se lo subestima y realmente tiene un diseño de control de poder que no solo es en la parte empresarial, sino en la estructura offshore que tienen para hacer un juego de máscaras. Hoy nos amanecimos con la noticia de que el reemplazante Alberto Abad en la FIP figura en los Paradise Papers, Puccioli. Entonces, medio gabinete está con este tipo de denuncias o irregularidades estratégicas con cuentas pantalla. Bueno, vinieron no solo a hacer negocios con el Estado, sino que en muchos casos de ellos a brindarse judicialmente por esos negociados. Sí, ese es un dato importante. Ignacio, ¿cómo te va? Milciades. Buen día, Milciades. Bueno, justamente a lo que apuntaba recién Carlos, y cuando vos hacías mención al crecimiento del grupo Macri, ¿no? Durante la dictadura, ahí está el kit de la cuestión. Esa diversificación que el grupo tuvo con las manos manchadas de sangre, ¿no? Porque esto así es, lo posiciona como un actor de muchísima experiencia, porque ha estado de los 2 lados del mostrador. O sea, el grupo se enriqueció, se hizo negocio con el Estado desde el sector privado, ¿no? Y ahora está de los 2 lados del claro, mostrador. necesitaba intermediarios que estaban como funcionarios del gobierno, a quien ellos intentaban corromper. Pero ahora son ellos. Ahí se evitó la corrupción porque el negocio lo hacen directamente ellos. Y esto último que aportás, Ignacio, de decir, bueno, ahora, aparte de todos los negocios, vienen a blanquearse, claro, a resolver los problemas judiciales, ¿no? Bueno, el blanqueo que hizo el hermano Gianfranco Pagliaro es para 35 millones y medio de dólares, no es un chiste, ¿no? Y esto continúa con la red, o sea, este es un modelo, digamos. La ciudad de Buenos Aires no es que ha cambiado. ¿O Sin sí? duda. Hay casos puntuales que a mí me gustaría poner a la luz sobre actores que por supuesto están de los 2 lados del mostrador y que a veces se los subestima pues son segundas, terceras líneas. Por supuesto que la jefatura de todo eso es el presidente Mauricio Macri. Pero, por ejemplo, Jorge Irigoyen al frente del Correo lo llevó a la quiebra en la década del 2004, cuando Macri asume como presidente. Primero en Ciudad lo pone en distintos lugares de la ciudad, al frente del directorio del BASE y demás. Pero cuando llega como presidente, lo pone nuevamente como director del Correo. Claro. Después, al poco tiempo, nosotros nos damos cuenta, el estallido de el intento de condonación de deuda, que por suerte una fiscal, Gabriela Boquín, hizo un trabajo para destacar de cualquier punto de vista, por eso ahora quieren ir por ella después de explicar vos. Pero lo llamativo que cuando salta el escándalo, vuela el procurador del Tesoro, Carlos Balbín,
y ubican allí a Bernardo Sarabia Frías. Nosotros decimos dos cosas con Julián. A veces intercambiamos el dicho popular de echa la ley, echa la trampa, porque acá estos hicieron al revés. Acá hacen la trampa y después hacen la ley. Entonces, hicieron toda la trampa y después tiran el decreto de transparencia, el decreto de foja cero, así lo llaman, esa idea de Durán Barba, y por supuesto ponen los árbitros para dirimir sus propios conflictos de intereses. Ahora, uno de los actores que va a dirimir el caso del correo es Bernardo Sarabia Frías, que venía de... Un empleado. Sí, claro, un empleado de ellos. Esto se repite en los casos más importantes. Ustedes me planteaban que están de los lados del mostrador. Por supuesto, en el caso Avianca, toda la línea Maquer de Macri, que tenía Juan Colunga, el piloto de Franco Macri de 30 años, que tenía a Cobas y demás, pasan directamente al directorio de Avianca. Bueno, por supuesto, desembarca Avianca, que el dueño es Efromovich, el dinero para invertir en detrimento de nuestra aerolínea de bandera lo pone Paul Singer, el flamante, el hombre que se llevó una cantidad de dinero por litigar contra el Estado a través del fondo buitre. Entonces, Macri sobre eso dijo, son empresarios que nosotros invitamos a que participen, porque cuando hay negocios así, por supuesto que Macri no se pierde la posibilidad de ser socio. Este es el país que tenemos hoy, que por supuesto van por el vaciamiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, el vaciamiento de nuestra aerolínea de bandera, y en cada caja del Estado van por el vaciamiento y ponen a los empleados que ellos garantizan como modelo neoliberal para defender sus intereses. Y hay en esto... Sí. Te interrumpía, Ignacio, perdóname, no, digo que el reflejo judicial de estos temas es paupérrimo, ¿no? Porque ni siquiera en cuanto a presentación hay muchas causas que se han iniciado, pero que son pocas en relación a la cantidad de ilícitos que han cometido, ¿no? Ni que hablar de que tengan condena, eso olvídalo. Ellos han tenido una habilidad muy grande. Voy a otro ejemplo puntual para no alargarla mucho, porque si no vamos a confundir mucho a la audiencia, porque son muchos nombres, pero ellos fueron, ni bien asumieron contra Gil Carbó, por su condición de militante, así la llamaron, así la estigmatizaron, y se la llevaron puesta. Más o menos, con el paso del tiempo, tuvo que renunciar. ¿Qué hicieron en la provincia de Buenos Aires? Pusieron a Julio Contegrán, un hombre que en ese momento era secretario legal y técnico de Vidal. Y hay algo que no ha pasado desapercibido en Ciudad, que nosotros lo ponemos de manifiesto con mucho énfasis también, que es el procurador de la ciudad. No se le ha prestado atención a quien está ejerciendo como fiscal general adjunto, que es Luis Vasco. Claro. Luis Vasco está como procurador de la ciudad. Martín Ocampo tomó licencia, no es que dejó su cargo, hicieron una treta tomando licencia el ministro de Justicia de la ciudad para evitar que el pliego de su condición de procurador pase por la legislatura. A ese nivel digamos, de obscenidad se manejan en la justicia. Este caso igual se repite con el caso de Gil Carbó. Claro. Asumió Casal, que era uno que estaba por ahí, pasaba, y no tiene acuerdo del Senado. Digo que necesita tener acuerdo del Senado. Y como está cumpliendo todo lo que pide Garabano, o lo que pide Macri vía Garabano, sigue en el cargo reemplazando a Gil Carbó. Sin duda. A ver, hay que decir algo que va más allá de los cargos del Poder Judicial. La independencia del Poder Judicial nosotros la trabajamos mostrando otra vez la continuidad de las 800 recusaciones que se comió el juez Andrés Gallardo en la ciudad, la destitución de Luis Arias en la provincia de Buenos Aires, y la continuidad que hay del 2007 que Macri asumió que fue contra Gallardo o Elena Liberatori, jueces que se paraban un poco a hacer su función, que es controlar los excesos del Poder Ejecutivo, al 2016, antes de irse a la presidencia Macri, también iban con Patricia López Vergara, pero eso también hay que enmarcarlo en un contexto donde hay un retorno de muchos actores que uno creía que iban a quedar afuera en la AFI, digamos, los ex-FIDE que retoman nuevamente los servicios de inteligencia. ¿Y por qué lo pego de inmediato a los servicios de inteligencia con la justicia? Porque la extorsión y la presión a los jueces viene desde ahí. Otra vez, Richarte, ex-FIDE, está en la AFI, nuevamente está Galea, el cajero de la ex-FIDE de la Rúa, en la AFI, y la línea de estudiismo que viene con Magdalani nuevamente retornó a ese lugar, por lo cual lo nuevo, lo transparente, lo que nosotros vinimos a cambiar como estructuras viciadas de corrupción, ¿dónde está? Mirá, pero ahí está el rol de Angelici también, el rol de
Rodríguez Simón. Esto te iba a decir, ¿no? O sea, Angelici. Mm. ¿Cómo es? Si uno empieza a tirar de la piedra, ¿cómo es que el principal operador, uno de los tipos más poderosos del país, ¿no? El principal operador en el poder judicial de este entramado de poder es Angelici, un hombre del juego, ¿no? De los bingos, de los casinos, presidente de Boca, que dice, ¿cómo hace este hombre para tener poder sobre los jueces? Bueno, nosotros el otro día conversábamos con Julián, que lleva 1 año y medio el libro que sacamos de la biografía de Angelici, El Tano. y nos planteábamos que continúa acumulando poder. ¿Ustedes son los que escribieron el Tano? Claro. Nosotros escribimos la biografía no autorizada de Vos Angelici. sabés que me contaron, no sé si ustedes lo saben, que el Tano mandó a comprar muchos sus libros. Yo cuando lo quise comprar recorrí todas las librerías al poco tiempo de la calle Corriente. No, se agotó. Sí. Sí. Bueno, ¿Vos contanos. ¿Lo compró? Contar un poquito de eso, justamente, Angelici, ¿cómo es que ese hombre, desde dónde? Porque no es un jurista de talla, no es una larga recorrida y tiene muchos amigos en el Poder Judicial, ¿no? No es así. Pero es un cuadro político que aportó la caja y le aportó una estructura allá y entonces, en el 2004, a Macri, cuando Macri decide darse directamente a la política, y el Tano, un cuadro político radical, fundamentalmente con nexos en la justicia de la ciudad, con una billetera muy grande porque dominaba 5 bingos en la provincia de Buenos Aires. ¿Con cercanías al Cotino Siglia? ¿Cómo? ¿Con cercanía al Cotino Siglia? Sí, pero tuvo una relación sinuosa, por supuesto por pujas de poder, sí. Ellos tienen una sociedad por su condición de radical y por su condición de operadores y por referentes de ese partido político. Pero la capacidad de Angelici fue poner la estructura a Macri para fiscalizar en la contienda electoral del 2004 entre Macri y Barra. Ahí nace la sociedad política, eso le permite a Angelici desembarcar en Boca, y ahí en Boca Angelici tiene un crecimiento exponencial apadrinado por Macri y le cuida su chiche, digamos. Por eso Boca siempre está en agenda más por cuestiones políticas que futbolísticas, ¿no? Digamos, en los últimos años Boca es noticia porque trasciende un audio del propio Angelici apretando al titular de los arbitrajes, del comité de disciplina de los árbitros, Mirchan. Estaba grabado eso. Sí. Ignacio, nos tenemos que ir, la hora es muy, muy interesante, da para mucho más la charla. Te voy a poner en un brete. Bueno. O capaz que no. Quizás no. Después de haber escrito casi más de 400 páginas de esta investigación de la corrupción pro, ¿cuál es para vos el hecho? El hecho de corrupción, esto es increíble, no puedo creer que esto sea verdad. Sí, es un brete, porque hay tanto, porque es una estructura, digamos. Sí, a mí lo que me llama más la atención, más allá de un caso puntual, es el sistema. ¿No? La incapacidad tal vez de las fuerzas de oposición o acuerdos tácticos que han tenido en ocasiones por negociar algunos lugares que son a corto plazo o son muy bien premio. ¿Sí? Muy buena mirada. Entonces ahí me parece que, porque uno a priori cuando analiza lo que es Macri dice, bueno, esto no puede ser que construyan tanto poder, pero bueno, si hay que elegir uno me quedo con el Correo porque el caso del Correo muestra exponencialmente lo que es la historia de la familia Macri, la relación con el Estado y también algo que pasa, porque muchas veces dices, no, son los CEOs que fueron al Estado. Sí, pero no solo son CEOs que van al Estado con esta mirada empresarial, sino en muchos casos no solo eso, sino que han litigado con el Estado. Entonces, vos tenés, por ejemplo, y no me voy a extender mucho más para no aburrirlo, pero en el caso de Aerolíneas, renuncia Isela Constantini, va a un ex Techín, Mario Del Acqua, a administrar la empresa, y como número 2, lo ponen a Ciro Astolfi. Ciro Astolfi fue abogado patrocinante de Marzán, que cobró un litigio, le sacó al Estado, por la explotación que hizo Cristina, una millonada. Entonces después asumen en la parte pública y dice, venimos a aportar nuestro conocimiento al sector privado a lo público. Pero si lo mismo pasó con Paul Singer, gente que ha hecho desastres con el Estado argentino y que después se benefician en nada del Estado, que es algo que pasa porque uno dice, bueno, son CEOs, es un modelo, no, pero además no solo hacen negocio con el Estado, sino que lo minimizan, lo destruyen, buscan que se desregule todo, porque de esa manera también ellos siguen construyendo un país
de riquezas concentradas y un país exclusivo para ellos mismos. El jefe de todo eso es Mauricio Macri. Bueno, Ignacio, te agradecemos muchísimo la comunicación. Te vamos a volver a llamar. Digo, la verdad, alguien tenía que escribir esto. Uno que decía, cuando se escriba la historia de estos tiempos, nadie va a poder creer que estas cosas no ocurrieron. Menos mal que los escribiste ahora. Yo leí el libro del Tano y hablé con amigos del Tano, estaban horrorizados que haya salido ese libro, pero ahí tienen el respaldo de los medios, ¿no? Tienen el encubrimiento de los medios que impiden que tu libro se divulgue, que lo que escribiste por el Tano salga en otros medios. Por eso me parece interesante que nos volvamos a encontrar para hablar de estos temas, para que nuestros oyentes conozcan todo lo que vos investigaste. Bueno, te agradecemos muchísimo. No, un abrazo, Ignacio. Muy amable. Un abrazo a toda la mesa. Ignacio Damiani es el autor, junto con Julián Maradeo, de Radiografía de la Corrupción Pro de la Ciudad de Buenos Aires a la Presidencia de la Nación. 11:07, seguimos a las 2, hasta las 12 del mediodía, estamos en el Bermucito del domingo. Néstor, sí. La Plata, ciudad de Perón, para la liberación. ¿Pasa algo en la provincia de Buenos Aires, además del discurso estuvo el discurso de la niña? María Eugenia Vidal inaugurando el periodo ordinario de sesiones, y fue bastante parecido a los otros discursos. No agrega nada. No agregó demasiado, se peleó otra vez con los docentes, y... Qué pelea infernal que era con los docentes, ¿no? Todos los años lo mismo. Todos los años lo mismo. Y si no quieren laburar, loco. No, pero después cede, porque efectivamente va cediendo. Hasta ahora... No. Hicieron tres o cuatro reuniones. No, pero el año anterior, después de todo el tiempo, sí, que ceder. Sí. La verdad, yo digo, hace un ejercicio contra el sindicalismo. Y elige a Baradel como la cabeza para pegarle. Y le va mal con Baradel. Porque Baradel no solamente después tiene que aceptar lo que pide, sino que Baradel fue a la interna el año pasado y ganó por escándalo. Ganó por escándalo, sí. También invitó a la chica del PRO. Recuperó varias ciudades. Sí, la había inventado la chica del PO, ¿te acuerdas? Sí, le habían dado aire del PLA, que es diputada nacional ahora. No, hay varios problemas. Hay un problema muy grande con la obra social en cuanto a IOMA, sí. Que no le ha pagado a los médicos desde noviembre. Así que han cortado la atención estos días. Estamos con un ruido en los... Sí, no sé qué pasa. Hoy leí una nota que había posteado María Teresa García, la senadora provincial. Sí. En donde... Fue la que peleó allá en el Tigre para recuperar las aulas. Para recuperar, para que volvieran a abrir las escuelas. Cerraron 8 en el Tigre, y el Tigre, en el Delta. En el Delta, sí. Delta, y parece ser que van a reabrir 6, ¿no? Y lo de IOMA, bueno, justamente decían que habían llevado al IOMA un software de liquidación, que lo habían usado, lo usan en la ciudad de Buenos Aires, y fracasó. Demora Demora la facturación, los empleados se quejan porque dicen que es muy tortuoso y demás. No sé por qué, pero hay muchos problemas con ese tema. Todo está en este enfrentamiento con los docentes. María Julia Vidal, María Julia Vidal, recuerda que ha decidido levantar el Ferrobaire. Después vamos a hablar lo que significa perder 1.500 puestos de trabajo y desconectar 104 ciudades de la provincia de Buenos Aires. Sí, por otro lado, no hay que olvidarse de que este año va a tener una caja. Fabulosa, que la pagaron los jubilados. Fabuloso, sí, que la pagaron los jubilados. 100.000 millones de pesos que tenemos los jubilados. 20.000 millones de pesos y un control sobre legislatura sin tener la mayoría, pero bastante consentido, ¿no? Sí, así que vamos a ver. Pero para hablar ahora, volvemos a hablar de como iniciamos el otro día, algunos temas de los barrios de las comunas de la capital federal. El otro día hablamos, el domingo pasado hablamos del caso de La Boca y esos terrenos que se quiere llevar Boca, donde quiere haber el estadio shopping, pero en Caballito hay un tema similar, un viejo intento de IRSA
de construir ahí un shopping, pero los vecinos lo han parado un montón de veces ya, pero tienen una propuesta, que es armar un parque, porque Caballito tiene mucho departamento y poco verde, el verde que hay no alcanza, entonces la idea es armar un gran parque ferroviario Caballito. Y uno de los propulsores, el que hizo los planos, que se reunió con los alumnos de la Facultad de Arquitectura, está comunicado con nosotros, que es el arquitecto Rubén Cabanac. Otro hincha de Estudiantes, en la mañana. Rubén Cabanac, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andan, che? Bien, che. Qué grande, che, qué grande. Qué grande eso, ¿eh? Eso te pasó por estar... Eso te pasó... Bueno, no... De tablón. Bueno, por algo le pusieron el che. Che, bueno, por eso digo. Bueno, ¿por qué no le contás a nuestros oyentes cuál es la idea, cortito, del parque ferroviario Caballito y cuáles son las tareas que ya han hecho hasta ahora? Bueno, el parque como proyecto ya está bastante avanzado, pero sería bueno también, o sea, recién estaba diciendo del shopping, que esto nace como protesta o como oponerse a la construcción de un shopping, y también habría que destacar lo importante de lo que estamos haciendo con respecto a lo que significa un shopping, porque la ciudad tiene una de las más grandes concentraciones de shopping por habitantes del mundo. Uh-huh. Y lo que nosotros necesitamos es más espacios verdes y públicos. El shopping en las torres colapsarán tarde o temprano, o ya como lo tenemos Caballito, cortes de luz infernales, tanto en invierno como en verano. Hay grupos electrógenos desde sur, desde norte, particulares, por todos los comercios. Esto ha llevado, este intento de IRSA de construir el shopping, insistentemente promovido por el gobierno de Rodríguez, antes por Macri, ahora por Rodríguez Larreta, ha llevado que el Consejo Consultivo de Caballito, con las demás instituciones, han impedido que esto avanzara. Ya está frenado de nuevo el año pasado, pero ¿cuál es la propuesta que tenemos desde los vecinos de Caballito para construir este parque ferroviario? Contar a los oyentes lo del parque ferroviario. Bueno, el parque ferroviario nace como consecuencia de lo que estamos hablando, que llevamos desde el 2008 poniéndonos, y se sigue postergando en la legislatura, pero nunca lo archivan. Entonces, llegó un momento en el cual ya no alcanzaba con no al shopping, y entonces, en lugar de protesta, se propuso una propuesta. Y ahí salió un parque que no solamente abarcaba lo que es las 2 hectáreas. ¿Cuántos metros cuadrados tiene el parque, más o menos? El parque tiene 17,8 hectáreas. Tendría. Y lo de Caballito, y lo del shopping tiene 2,4. Olvídate, lo del parque hablemos. Tiene 17 y ¿sobre qué calles da? ¿Sobre qué calles da? Para que la gente le conozca. El parque da sobre Avenida Avellaneda, Donato Álvarez, Yerbal y García Lorca. También importante. En principio, ¿no? Uh-huh. Y dentro del parque, además de verde, ¿qué otras cosas tienen propuestos de instalarse? No, en el parque se incluye no solo lo que es el verde en sí, sino zonas de arte, cultura, al aire libre, pabellón de colectividades, anfiteatro, pabellón de arte, pileta de natación para chicos que no hay, un paseo que llamamos de los aromas, donde la facultad, la cátedra de la Facultad de Arquitectura de la UBA, claro, ha promovido hacer un circuito pequeño ferroviario con distintas estaciones, y una de ellas es el Paseo de los Aromas. Pero también tenemos el tema de patinaje, skate, calecita, fútbol, que no hay para uso, siempre hay que pagar, tenis, básquet, vóley. O sea, hay un polideportivo un integral, un verdadero parque público. Rubén, fíjate, qué llamativo. Sí, ahí no, ahí, ¿cómo? El hombre de buen oído, sabés que habla Milcíades, ¿no?
Sí. Sí, bueno. Digo, Sí, cómo no. Además, la gente de estudiantes somos tan pocos que nos conocemos todos hasta por la voz. Claro. Che, Sí, no somos como los de Boca, que crean multitudes. Mantengamos la humildad, la humildad. Ganan por decreto, pero bueno. Escucha, Rubén, no, digo, el tema del parque. No estás hablando de un parque público. Tierra es un lugar tremendamente necesario, la densidad de metro cuadrado verde por habitante está lejísimo, como lo estabas contando y demás. Y el gobierno quiere eso hacer un desastre, ¿no? Hacer un negocio, un shopping más grande de Latinoamérica, quitar espacios para la recreación, para la salud. Y la misma semana nos enteramos esta semana, que quieren hacer, por ejemplo, en Campo de Mayo, ¿no? Ahí sí quieren hacer un parque. O sea, borrar la historia, borrar la memoria, borrar la historia, ¿no? Y entonces ahí hacemos un parque nacional, un paseo. No, muchachos, déjenlo como está, que estamos bien así, ¿sí? Y desarrollemos la memoria, la historia, y ocupémonos que en la ciudad de Buenos Aires, que no hay espacios verdes, se pueda llevar adelante este paseo, ¿no? Claro, lo que pasa es que no es solamente el shopping. El shopping que quieren hacer es el más grande de América Latina, pero va combinado con torres. Y nosotros ya tenemos 2 torres gemelas, ya que tiraron las de Nueva York, tenemos 2 torres gemelas al lado de la cancha de ferro de 105 metros. ¿De qué empresa y encima se está robando un pedazo más para Jardín, Caputo. Niki o sea, Caputo. Hay que hablar todo con nombre y apellido y empezar a decir las cosas como son. Niki Caputo. Si andamos con delicadeces y diplomacia y demás, nunca vamos a solucionar el problema. Las cosas hay que poner nombre y apellido. O sea, acá no es solamente IRSA. Acá hay un montón de cosas que es el negocio inmobiliario. Vos contaste el negocio de Niki Caputo, que construyó 2 torres ahí enormes, fuera de toda autorización, como una excepción. Además se curró un pedazo de terreno que quiere hacer un pedazo y lo quiere convertir como jardín de ellos. Pero lo importante es lo quiere cercado y lo está forestando. Sí. Lo importante es la tarea que ustedes están haciendo, que todos los que estamos en el Consejo Consultivo de Caballito, con vos a la cabeza, están haciendo sobre este tema junto con los estudiantes de la Facultad de Arquitectura. Realmente el otro día se pudo exhibir todo eso cuando se cumplió el cumpleaños de Caballito en el Parque Rivadavia, y los vecinos miraban con atención y acordaban la necesidad de, a pesar de tener el Parque Rivadavia, Plaza Irlanda y el Parque Centenario, no alcanza para la densidad de población que hay. Pero también están todos intrusados, o sea, no son puros, o no es espacio público, verde y demás, tampoco tiene acceso irrestricto, o sea, hay un montón de cosas de limitaciones. El Parque Rivadavia está intrusado hace años por Telefónica, o sea, el Parque Centenario ni hablar, o sea, hay cosas que realmente hay que tener en cuenta, y Buenos Aires tiene muy poco verde, pero Caballito tiene 1,3. Claro, y nosotros tenemos un porcentaje. Vos recién hablabas de gozo, tenemos una predominancia de departamentos el 86,4 contra 12 de casas, claro, mientras la media de Buenos Aires tiene 71% y 24, o sea que estamos siempre por debajo o por arriba por debajo en las cosas esenciales y por arriba en las cosas que ya no podemos vivir, o sea, 27.000 habitantes por kilómetro cuadrado, y Buenos Aires tiene 15. Y esto genera para los que vivimos en Caballito, como los que viven en Urquiza, los que viven en Belgrano, todo crecer de torres por todos lados, es que no tengamos luz, que no tengamos gas, que no tengamos teléfono, el tema de trasladarse, y el tema de trasladarse de un lado al otro, con la cantidad de autos que hay pocos lugares para estacionar. Es un problema para estacionamiento también, de ruido, contaminación. Todo en contra. Pero hay una cosa que uno habla de la desigualdad, y se refiere siempre a la desigualdad a nivel de la pobreza y demás. Ahora, nosotros, que todo eso genera violencia, nosotros también tenemos desigualdad en cuanto a espacio verde, porque si uno compara distintas zonas norte de Buenos Aires, de capital, con respecto a nosotros, nos cuadriplican o nos quintuplican. Claro. Y el hacinamiento, el no tener espacio, el no tener lugar, eso genera enfermedad, genera estrés, genera violencia, porque si vos no tenés dónde esparcirte, dónde salir, dónde relajarte, aunque sea tomar sombra o tomar sol,
No hay, porque además hay departamentos que son monoambientes, son dos ambientes. No, conocemos este la problema. gente vive encerrada. Rubén, conocemos este problema, por eso queríamos que vos nos contaras a nuestros oyentes qué está pasando. Y vamos a ir barrio por barrio, comuna por comuna, viendo estos problemas de cómo se avasallan los derechos de los vecinos de esta Está ciudad. buenísimo. Un abrazo. Buenísimo. Bueno, Te agradecemos gracias muchísimo. por llamar. Y Nos encontramos por las calles de Caballito. por Un las abrazo. calles de Caballito y en el Consejo Consultivo de la Comuna. Que se reúne Miércoles de cada mes Asamblea Popular. En la sede de la Comuna, frente al Parque Centenario, al lado del Hospital Naval. Chau, Rubén, gracias. Chao, un abrazo. Abrazo. 11:25, ¿qué escuchamos, Milcio? Los Gardel. Primero escuchamos a Gardel, cuesta abajo, ahora rock and roll, Rock and roll moderno. con urbano, sí señor. Rock and roll urbano. Muy bien, muy bien. Che, cortito, ¿vos sabés que yo quería hablar una cosita con Hernando Boco que no pude hablar? Que fue el reemplazo de la ida de Abad y el reemplazo... Que pusieron un amigo de... No. Pusieron un amigo... Bueno, recién lo mencionaba de Caputo. Ignacio Damiani. Sí, pero la barbea de este hombre es una vergüenza. No, pero el tipo aparece en los Paradise Papers. Pero ya, y se excusará de tratar los temas de Indalo. Interactuó con Rosner, que es el que quiere comprar la empresa, en una empresa radicada en Bermudas. Muchacho, este tipo es peor de todos. Porque este es de la banda, de todo este sistema de esta ingeniería financiera que te permite que te lleve la plata del país. Esto no anda con la retroexcavadora por Santa Cruz escondiendo la plata, haciendo pozos. Este es el señor que te enseña cómo te lleva la guita del país. Este señor como es el que te va a sacar impuestos a vos si tiene toda la guita afuera. ¿Cómo? Él no paga impuestos. No, y además tiene... toda la guita afuera. Pero tiene toda la guita afuera. ¿Cómo puede ser que busquen estos tipos? Pero un cachito de coro. Cuando digo, vos tenés que decir, muchachos, yo si fuera un Benito Macri y quiero cambiar este sistema, traigan toda la guita. Y si no, renuncian al funcionario. Ninguno que tenga guita afuera puede ser funcionario, porque vos le estás reclamando, enojado, Cabrera, le dice a los industriales, inviertan. No, trae la guita vos, viejo, ¿de qué me estás hablando? ¿Cómo puedes poner guita yo? Me contó un señor que se dedica a llevarse la guita del país. Esto no es yo no avisoro que el gobierno comience a modificar estas actitudes que ha venido teniendo, son lo que son, no son otra cosa. Este Macri es el que decía la basura es mía. Claro. ¿No? O sea, no es otro Macri. Por el contrario, a medida que esto avanza, que la reacción popular y ciudadana se empieza a hacer sentir, la tendencia es a consolidar un patrón de conducta, a profundizarlo. Y para eso se tiene que rodear de los tipos más puros, más cercanos, y que forman parte de la banda. Pues son una banda de saqueadores. Exactamente. O sea que yo cuando vos decías eso, yo iba pensando, ponen en todos lados los Bueno, a mí chorros. me hace acordar al caso del HBC que pusieron al abogado Claro, yo iba a decir eso. del HBC. O sea, me parece que la UIF es como el ejemplo más acabado de las cosas que hacen. No, esto es peor que poner lo al ahora. abogado Pero ese sí es del verdad. que defendía al HBC, Y que el HBC el HBC había fugado se encargaba de llevarse la de guita llevarse de los, la plata de los de acá de chorros. la Argentina, y lo además pusieron todos a- esos registros estaban guardados en Iron Mountain y pusieron al abogado que defendía al HBC en una causa que había se había iniciado abierto acciones con la UIF, en el contra Fuero la UIF. Penal Económico. Que había ese abogado, Sí, habían iniciado acciones contra la antigua UIF, Desbatela. de De Batela, claro, sí, cuestionando sí. su En el Tribunal existencia. Penal Económico, sí. Es una cosa, bueno. Y pusieron al abogado que defendía a el banco que fugaba dinero. Pero la tendencia es a profundizar esto, por eso aparece este hombre. Sí. No es que No, sale pará, no. Aparece justo cuando empieza a estar cuestionado Luis Caputo en los medios de comunicación por un par de cuentitas offshore que tiene afuera y, oh casualidad, la justicia le pide a la FIP información sobre Luis Caputo y el mismo día cambian a Abad por este señor, que no sé el nombre, que no me lo acuerdo. Cuccioli, que es amiguito de Luis Caputo. Una No, cosa... pero además... Si lo ves en El Padrino decís, qué buena película, ¿no? Imagínate vos Pero- si esta situación tuviese el despliegue informativo en diarios, De radios, Otesur. canales de televisión, Pero porque vos de sabés que Otesur yo- o de los docentes. Yo el otro Claro. día uno de los periodistas, no
sé si es tan regimentado, pero sí es una asquerosidad, es muy de derecha y muy conservador. Decía que Macri hacía bien el trabajo político, pero que era un desastre en lo económico. Y yo pensaba, digo, ¿cómo no vas a hacer bien el trabajo político si tenés los medios a favor, la justicia a favor, y un montón de preceptos de comunicacionales, digamos, que te dicen cómo tenés que hacer, qué es lo que tenés que decir, las 24 horas del día, a disposición con toda la caja del Estado? Si no sos bueno políticamente haciendo con todos esos instrumentos... y es por ahí no es bueno, pero quizás no sea buena. Es muy difícil no ser bueno cuando el periodismo te está avalando y está ocultando todo. Pero acordemos que políticamente no es bueno. No es bueno. Digo, está fusilado en la calle. No, una cosa no quiere decir una cosa es que tengas cobertura, que tengas blindaje, otra cosa es que seas bueno. O sea, eso no quiere decir, digamos, es un desastre políticamente. Sí tienen un proyecto, un modelo. Porque la gente, además, a la gente día a día, su imagen se va deteriorando. Bueno, vamos a insistir con el hit del verano. Por eso digo que desde lo político fracasa y desde lo económico fracasa. Fíjate lo comunicacional, ¿no? Esta semana, ayer trascendió, antes de ayer, Rolando Graña. Lo echaron a Rolando Graña, estamos hablando, ¿no? No estamos diciendo... Rolando Graña es lo más cercano, más serio que había de Independiente en ese canal. Claro. Ahora quedó Mauro Viale. Bueno, lo echaron a Rolando Graña porque tenía un programa donde era un poquito, un tono crítico en algunos informes. Estaba Néstor Espósito ahí. En algunos informes tenía alguna mirada crítica, cuestionadora. Lo sacaron y va Majul en su lugar. Majul. Termina, Feynman sigue Majul. No, bueno. Digo, o sea, es como el colmo. No, bueno, pero son los que son. No, está bien, porque Majul, yo tiene recién su le decía a público, este muchacho bien. del libro que Majul escribió Los Dueños de Argentina. Los Dueños de Argentina, donde marca la corrupción de todos estos empresarios. Esto lo dice Majul. Che, ¿se acuerdan de Sanguinetti, presidente de Julio María de Uruguay? Sí. Que dijo que éramos todos chorros argentinos. Sí. ¿Te acordás? Bueno, agarré a un hermano del señor en Andorra, a un uruguayo acusado por coimas en el Sarmiento. Claro, dice que es medio hermano del expresidente Sanguinetti. No es hermano del todo, es un medio hermano. Un poder financiero, medio hermano de Sanguinetti, implicado en los sobornos por el soterramiento. Mirá vos. Somos todos chorros los argentinos y los uruguayos. Sanguinetti, son todos chorros los uruguayos. Qué bárbaro. Digo, mirá vos dónde han caído. Digo, realmente, nosotros nos reímos a veces cuando comentamos esto, pero digo, va a ser trágico escribir la historia de estos años con este gobierno, ¿no? Sí. Con todas las operaciones económicas que han hecho. Vos sabés que dentro de la esfera judicial se conoció esta semana también el sobreseimiento definitivo a Guillermo Moreno, en la causa del INDEC, ¿no? Salió en todas las tapas de Clarín. Vilipendiado, destrozado, Moreno, acusado de, sobreseído, no hay prueba que digan que hubo manipulación, nada, lo corrieron, bueno, ahí está. Te doy un par de datos económicos. Uno muy importante, para Néstor sobre todo. Cayó el consumo de vino en el año 2017 un 6%. 6%. Viene en picada, en caída libre, el consumo de vino. Está caro el vino. Y otro tema que tiene que ver con los tarifazos y esta cuestión de decir, bueno, los tarifazos van a servir también para ahorrar energía, para que se deje de utilizar de más, de desperdiciar. En el caso del gas, solamente el 15% de los usuarios lograron reducir su consumo de gas. O sea, no hay una cuestión, no es que se aumentás las tarifas no, hay un consumo. ¿Te acordás cuando en el gobierno de Cristina habían puesto la posibilidad de renunciar al subsidio? Toda esa gente que decía no pagamos nada de gas, etcétera, que la clase media no renunció a ningún subsidio pudiéndolo pagar. O sea, digo, no, me parece como que eso fue una política de Estado que que fracasó, obviamente, y ahora están todos obligados a pagar. Bueno, ahora vamos a escuchar la columna que hemos establecido durante este año con Andrea Conde por el tema de género, y mucho más interesante hoy que estamos en vísperas del 8M,
todos a la plaza. Soy pecadora, los santitos huyen de mi agenda. Soy mala, madre de todos los pecados. Buenos días a toda la audiencia del Bermucito. Hoy arranca una semana clave para las mujeres que luchamos. El próximo jueves es el Paro Internacional de Mujeres. Y en nuestro país hace semanas que se realizan asambleas multitudinarias de mujeres, lesbianas y trans para organizar el paro y la marcha. Pero además de lo que hoy ocurre con el movimiento feminista en la Argentina, en todo el mundo las mujeres se organizan para manifestarse públicamente por más derechos. Y es interesante reflexionar sobre la lucha de otras mujeres del mundo. Por ejemplo, del 8 al 10 en Chiapas, México, se organiza el primer encuentro internacional político, artístico, deportivo y cultural de mujeres que luchan. Las mujeres zapatistas invitan a todas las mujeres individuales y colectivas de México, América Latina y el mundo a encontrarse. En su convocatoria, ellas dicen: compañeras, hermanas, les saludamos con respeto y cariño, como mujeres que somos, mujeres que luchan, resisten y se rebelan en contra del sistema capitalista, machista y patriarcal. ¿Pero quiénes son las mujeres zapatistas? El 1 de enero de 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional toma 7 cabeceras municipales del estado de Chiapas, declarándole la guerra a un Estado mexicano, antidemocrático y neoliberal. Pero antes, en 1993, ya le habían declarado la guerra al machismo, que todo tiene que ver con colonialismo y explotación y nada con la herencia indígena. El zapatista fue el primer ejército revolucionario que incorporó reivindicaciones de género. En su seno, desde hace 25 años, nacen mujeres insurgentes, capitanas, tenientes, milicianas, mujeres productoras cooperativistas. En un inicio, las mujeres indígenas eran minoría al interior del movimiento zapatista. Sin embargo, para 2004, año del que proceden los estudios más recientes, ya formaban 1/3 de las fuerzas zapatistas armadas y un 50% de las bases de apoyo. Allá en el sureste mexicano, desde un puente que tiende San Cristóbal de las Casas hasta la selva lacandona, se alza un ejército revolucionario que desde siempre entendió que capitalismo y patriarcado son socios y solidarios. Entendió que no hay otro destino para el campo popular que no sea feminista y viceversa. Las mujeres zapatistas tienen su ley revolucionaria que les otorga derechos a decidir cuántos hijos quieren tener, al mismo salario, a participar como iguales en la lucha revolucionaria, a elegir su pareja, a ser comandantas del ejército clandestino revolucionario indígena. Es ley. Sin permiso de la Real Academia Española, que aprueba murciélagos y almóndigas, pero nunca legitima a las mujeres en lugares de poder, nunca comandantas, nunca presidentas. La lucha armada y simbólica del ejército zapatista, con unas pocas victorias militares y varias más políticas, logró instalar en la retina de toda la patria grande una foto de dignidad encapuchada. Polleras y volados enfundando rifles. Estrella en los ojos enmarcados por trenzas negras y pañuelo rojo. Un póster en la pieza de una nena de 8 años que llega hasta Argentina. Es un modo particular, situado, histórico, en el que se expresa la potencia del movimiento de mujeres. Hay muchas otras formas que debemos mirar, entender y sobre las cuales debemos reflexionar. Hay muchas mujeres también que se suman a esta marea que hoy desborda la agenda pública del planeta. Habrá que hablarnos y escucharnos como mujeres, como proponen las zapatistas, para poder fortalecernos, para poder organizarnos y avanzar en nuestro objetivo común en la diversidad, que es la conquista de todos los derechos, sin privilegios para nadie. Hoy, América Latina quiere ser toda feminista. En la Asamblea Popular, la Argentina diagrama una huelga al patriarcado. En Encuentro de Mujeres que Luchan, Chiapas comparte su experiencia con el continente. Cada ciudad del sur
prende su foco para encender en el mundo la insumisión de las mujeres, trabas, trans y lesbianas del sur. Somos nietas del filo de la espada de Juana Zurduy. Somos hijas del rifle de guerrillera zapatista. Somos hijas de los pañuelos blancos de la Plaza de Mayo. Somos mujeres urbanas, campesinas, indígenas. Somos mujeres blancas, negras y mestizas. Algunas tenemos pocos en común, tenemos distintas trayectorias, recorridos y herencias. Pero cada vez somos más las mujeres que luchamos por un mundo nuevo con igualdad de derechos y justicia social. Y yo hoy me pregunto, ¿no es el 8M un nuevo modo de ocupar las calles, de relacionarnos con la sociedad, de manifestarnos? Perra, perra mala, las velas dudan, si a mi altar echarle mal. Bueno, fue la columna habitual de género de nuestra columnista Andrea Conde, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, presidenta de la Comisión de Mujer, Niños y Adultos. Sí, esa cosa tan rara. ¿No? Sí. Esa mezcla que tiene la legislatura. Claro. Pero para hablar de otra legislatura del Parlamento, estamos comunicados con la diputada nacional Cristina Álvarez Rodríguez para hablar de esta semana y este discurso del jefe de gobierno. Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Mercedes Peña, Néstor Varilla, Camila García y yo, Carlos Montero, te saludamos desde el Bermucito del domingo. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Bien, estuvimos hoy hablando, un poco sorprendidos con el discurso del presidente, que nos parecía que era como es habitual hablar de otra Argentina que no vemos por la calle. Pero ustedes, de adentro, ¿cómo vivieron estos 40 minutos de charla del presidente? Bueno, la verdad que el discurso del presidente fue un discurso muy alejado de la realidad. Dijo cosas que no eran ciertas, ¿no? Dijo frases como que los salarios le ganaron a la inflación, o que el desempleo en la Argentina está bajando, o que la incautación de droga había sido la más grande de la historia, que había sido récord. Después apeló a temas como la educación sexual como herramienta central, pero hace ya más de 2 años que gobierna y no la aplicó nunca la ley nacional. O sea, la verdad lo que uno ve es un discurso muy alejado de la realidad y que el presidente se fugó de la economía, ¿no? Que es el gran tema que hoy preocupa a todos los argentinos, porque la plata no nos alcanza para llegar a fin de mes, porque los salarios están a la baja de la inflación y bueno, y las cosas comunes de la vida cotidiana se te vuelven complicadas. Pero demuestra un entusiasmo realmente, su fin de discurso, levantando las manos ahí en el medio de la Cámara de Diputados, o la salida saludando a un público inexistente, demuestran casi una actuación teatral, más que un discurso de un presidente serio, de un estadista. Es la necesidad de hacer un acting para tapar la realidad que aqueja y que hace sufrir a muchísimas mujeres y varones en la Argentina. Un acting como el que hicieron desde el gobierno con el Lavallato, ¿no? Dijeron que no había nada irregular y ahora desde Brasil confirman lo de arriba. Me parece a mí que, digamos, todo el tiempo están tratando de instalar temas en una agenda como tratando de mostrar que lo que pasa no pasa y que el individualismo solo alcanza para salir adelante y que no importa que el Estado no te acompañe. Y todos sabemos que si no hay solidaridad, que si no hay justicia social, que si el liberalismo reina como reina en la Argentina, la salida individual es mentira. O sea, se me había ocurrido, viste que es muy desprolijo en los discursos. Viste que yo pensé que se le habían caído algunas hojas del discurso, porque no habló nada de Milagro Sala, de la persecución de los presos políticos como Luis Delía, como Zanini, las muertes de Santiago Maldonado, o la represión a Rafael Nahuel hecho por la prefectura, o de cosas que reclaman hasta los propios, por ejemplo la enorme apertura de importación que hoy la Unión Industrial, de todas esas cosas, se olvidó de hablar, de las represiones. A ver, yo te digo la verdad, las preguntas que el bloque mío le hace al jefe de gabinete de ministros y que son lo que tiene que ver, digamos, el jefe de gabinete Peña vendrá
en 15 días al Congreso, menos. Y nosotros hicimos preguntas que tienen que ver con la realidad. Bueno, si yo te hiciera hoy esas preguntas, el presidente de la República no nos respondió ninguna y calculo que Peña tampoco lo va a hacer. Nosotros queremos saber qué pasa en la Argentina con la violación de derechos humanos, la represión y el deterioro del Estado de Derecho. A ver, claramente que en cada marcha que haya represión o que el Congreso esté sitiado como estuvo el día que él vino a la Asamblea, el 1 de marzo, con fuerza federal, es una locura, una locura. Un presidente que dice pararse en el diálogo y que en realidad cuando el diálogo no alcanza imprime la violencia y la represión como en todas partes del mundo. Eso lo hacen en cada lugar que van. Cada vez que van, cercan la zona donde está el presidente, se ponen 10 personas en el medio de la calle, en el medio de la ruta, donde sea, y toda la gente está como a 10 cuadras. Por supuesto, aparte ellos quieren constituirse en el gobierno de la transparencia y todas las semanas aparece un caso de corrupción, a ver, un chorro nuevo. De Gilligan arriba, podés tener, digamos, entonces me parece que sí, que indudablemente lo del presidente es Macrilandia, digamos, es un país de ficción que él intenta imponer sobre un país real que está sufriendo y la está pasando mal por las decisiones que él toma en el gobierno todos los días, como la del DNU. Nosotros esperábamos que él dijera que iba a retirar el DNU, un DNU que cambia 179 leyes. Pero bueno, esas cosas no habla él. Y en esas 79 leyes que él borra de un plumazo con un decreto de necesidad y urgencia, que no tenía ninguna urgencia, por ejemplo, aparece que tu sueldo va a poder ser embargable en un país que está endeudado no solo colectivamente con la deuda externa, sino individualmente con los créditos usureros, por familias. Ahora, por ejemplo, dicen en ese mega DNU que este hombre hizo que el Fondo de Garantías de Sustentabilidad para que vos te puedas jubilar va a ir a la timba financiera. Entonces claro, es desesperante. Claro. Cristina, ¿cómo te va? Milciades te saluda. ¿Qué tal, Milciades? Bien. No, digo, decía, entre la transparencia que proclaman y la invisibilidad de las medidas, ¿no? Pareciera que efectivamente hay algo que no existe, que quieren pasar bastante desapercibidos. Bueno, no lo logran. Ahora, la pregunta es, el Congreso, los parlamentos, ¿no? ¿Cuál es la función de los parlamentos, no? Lo ubica en el lugar que solamente está para generar leyes, para generar normativas legislativas, o es el organismo de control por excelencia que tiene el pueblo. Bueno, debiera ser el organismo de control, pero por ejemplo la Comisión de Juicio Político está en manos del oficialismo acá. O por ejemplo, no tenemos ninguna sesión ordinaria donde podamos presentar proyectos de los legisladores. El presidente vino con la novedad de que iba a promover que mujeres y varones tuviéramos igual salario. Y la verdad es que tenemos miles de proyectos presentados con ese tema que nunca Cambiemos se decidió a tratarlos porque no pone agenda de los legisladores, sino pone en las sesiones especiales solamente aquellos temas que a ellos les interesa. Entonces la verdad que es difícil y creo que hay muchos temas que hoy el peronismo, que es la fuerza social organizada más fuerte de oposición, y no solo el peronismo, otros sectores que estamos construyendo una oposición al neoliberalismo, me parece que bueno, que tenemos que ir posicionándonos, ¿no? Por ese lado venía la continuidad, hacer un buen enganche, porque digo, bueno, si la cuestión no funciona desde las comisiones, la presentación de papeles, la respuesta está en la política, ¿no? Y cómo articular aquella representación institucional que tenemos los sectores del campo nacional, popular, democrático, esas representaciones institucionales, decía, con la calle, con las expresiones. Sí, para de mí la van calle. de la mano, Milciades. O sea, yo creo que la oposición y que enfrentar el neoliberalismo, que es un movimiento que aparte hoy en el mundo está haciendo estragos, y que el Papa Francisco claramente se para muy bien, ¿no?, cuando pide que evitemos las colonizaciones, que seamos solidarios con los que más sufren, que la patria la construyen los abuelos que se atrevan a soñar y los pibes que se atrevan a profetizar, para que un país pueda ser libre. Todo eso que el Papa va diciendo no es ajeno a lo que pasa en el mundo y acá en Argentina. Y hay que posicionarse. Hay que ver si estamos con el CEO, neoliberalismo, o estamos con la justicia social. Hay que ver si estamos con el trabajo argentino o estamos con las offshore y poner la guita afuera. Hay que ver
si estamos con la producción nacional o estamos con el todo por 2 pesos, que la Argentina ya lo vivió, y si vamos a seguir repitiendo recetas de endeudamiento y de timba financiera y de cierre de industria nacional y desempleo, que ya vivimos en este país tantas veces. Entonces, cuando uno se para ahí es más fácil elegir y construir juntos para adelante. Recién Milciades planteaba el tema del rol del Parlamento frente al Poder Ejecutivo y hablaba que no era solamente dictar leyes, sino que tenía tarea de control. La herramienta de control que tiene el Congreso es la Auditoría General de la Nación. ¿Cuántos informes recibieron de la Auditoría General de la Nación vinculados a 2 años y medio de gestión de este gobierno? ¿Ustedes lo siguen, saben? Poquísimos informes, las comisiones de las bicamerales no las constituyen. La Auditoría General de la Nación la preside el partido de oposición. Sí, pero es difícil a veces también, a ver, no es, por eso te digo que la oposición está en un momento histórico en este tiempo que estamos atravesando, porque tenemos que posicionarnos y tenemos que construir unidad. Ahora el tema es ¿qué nos une? Sí, pero yo digo, vos sabés que hay herramientas que uno no debe dejar de usar, que es la Auditoría General de la Nación. Hay un hecho que tampoco tuvo divulgación, que la Auditoría General de la Nación aprobó las cuentas de inversión hasta el 2015. Es decir, toda la gestión de Cristina Fernández de Kirchner está aprobada por la Auditoría General de la Nación. Digo, no es un detalle. Digo, que se haya aprobado, que demuestra que la gestión se llevó a cabo correctamente, dicho por un organismo que integran opositor y oficialista. Digo, pero me parece que ahora desde el Congreso deberían reclamar informes sobre esta gestión. Digo, porque sí, mirá si hay tarea para hacer con esta gestión. Lo que decís del gobierno de Cristina y de nuestro gobierno es cierto. Por supuesto que tiene cero difusión lo que decís, porque no lo muestran en ninguna parte. Pero ha ocurrido, ¿eh? Pero por supuesto que ocurrió y es cierto lo que estás diciendo. Yo creo que sí, que tenemos que avanzar. Todavía estamos en un proceso de construcción de una oposición que quiera elegir 2 cosas centrales. Primero, que queremos ganar el 2019. Segundo, que somos un frente de oposición al neoliberalismo. Insisto con esta palabra porque para mí el neoliberalismo sintetiza lo que este gobierno está haciendo, ¿no? Endeudamiento salvaje, inflación desatada, desempleo. Unas recetas muy conocidas en la Argentina que siempre terminaron en crisis sociales. Por eso cuando en diciembre nos opusimos férreamente a la reforma previsional, lo hacíamos en defensa de nuestros mayores, pero también en defensa propia. Claro. Porque en la Argentina que planea este gobierno, los que hoy estamos en una edad laboral activa, si este rumbo no cambia, nos va a costar mucho jubilarnos. Van a ser víctimas de esa política. Las AFJP, porque esto va a seguir. Y ahora, este discurso de Macri lo instaló para tapar la reforma laboral que viene. Viene en el envase de 3 leyes. Porque en diciembre la palabra reforma previsional le salió mal. Entonces no van a decir ahora reforma laboral. Van a decir 3 buenas leyes, ¿no? Y inmediatamente, Cristina Álvarez Rodríguez, con quien está hablando, diputada nacional. Camila García te quiere hacer una pregunta. Sí, cómo no. Buen día, Cristina. ¿Qué tal, Camila? Quería preguntarte, porque bueno, estas semanas obviamente el gobierno en su afán de marcar agenda y que dejemos de ver los elefantes de fondo, puso el tema del aborto dentro de lo que es el Congreso, lo cual me parece muy importante, ¿no? Aclaro. Quería saber cómo se está dando el debate dentro del Congreso con respecto a eso y cuál era la posición que tomaste desde el bloque. Sí, cómo no. Mirá, la verdad que yo siento, Camila, que las mujeres estamos protagonizando un fenómeno político, ¿no? Creo que somos las que estamos cuestionando de verdad el orden de las cosas en la Argentina, los valores preestablecidos. Y bueno, y yo tengo una responsabilidad institucional como secretaria parlamentaria del bloque junto a Agustín Rossi, que es organizar el principal bloque de oposición y ampliarlo, ¿no? Nosotros hemos tenido procesos de discusión interna y también con los otros bloques, y se ha construido un espacio transversal, como se hizo con la paridad, para tratar el tema, donde por el bloque del Frente para la Victoria y PJ participan Mayra Mendoza y Mónica Macha. La verdad que en la parte interna de nuestro bloque nosotros tenemos un doble desafío, ¿no?
preservar la diversidad y fortalecer la unidad. Centralmente, ¿esto qué quiere decir? Que hay una gran mayoría de los legisladores que formamos parte del FPV-PJ que estamos a favor de despenalizar, y hay muchos compañeros que no lo comparten. Así que nosotros respetamos la postura de todos, pero sin duda vamos a hacer el bloque que más votos aporte a que se despenalice el aborto en el Congreso, y no por una cuestión oportunista, sino por una convicción que es un tema de salud pública y bueno, y que hay que tratarlo con urgencia por ser la primera causa de mortalidad materna, y porque es un negocio también en el marco de la ilegalidad que mueve 15.000 millones al año y que hace que muchísimas mujeres tengan que estar en la ilegalidad cuando toman una decisión sobre su propio cuerpo, y esto no es justo. Sí. ¿Es posible que se apruebe el proyecto? Mira, estamos haciendo todo lo posible primero para que se dé un debate respetuoso de cada uno, piense como piense, Sí. y que no sea un tema de decisiones individuales, porque acá eso no es lo que está en juego, ¿viste? Me parece importante sacarlo del orden individual, porque cuando uno legisla, no legisla para uno, sino legisla Claro. en términos de lograr la mejor decisión para la mayoría. Más allá del Nosotros- debate, sí, a mí la sensación que me da es que aquellas personas que no están a favor del aborto, tampoco tienen una propuesta que resuelva el problema. Claro, porque Eso es lo que me llama la atención, porque bueno, está bien, ponele que por tus creencias no comulgás con esas ideas, lo cual es respetable. Ahora, ¿qué propones? Porque acá hay un problema donde el Estado no puede estar ausente. Claro, acá, a ver, no se trata de estar de acuerdo o no con el aborto. Este es un hecho que ocurre. Las mujeres que hoy en Argentina y en el mundo no desean proseguir con su embarazo abortan, con o sin ley. Entonces, lo que estamos debatiendo es si estamos de acuerdo o no con las mujeres que se ven forzadas a practicarse en la clandestinidad insegura y peligrosa un aborto, que hoy es considerado un crimen. Entonces, este es el tema. Entonces me parece que hay que legalizar la interrupción en términos de los primeros 3 meses, en condiciones seguras, gratuitas, con personal idóneo, y que el Estado garante la salud pública. Creo que esto es lo central, mira, del debate. Porque nosotros queremos educación sexual, nosotros queremos métodos anticonceptivos, y luego llega este tema. Claro. Hoy día en la Argentina tenemos problemas con la ley de educación sexual porque no se cumple, tenemos problemas con los anticonceptivos porque no se reparten gratuitamente como antes lo hacíamos en los lugares más vulnerables, donde no está el acceso de ir a comprarlo por tus propios medios. Y hay otro dato interesante que a mí me parece importante compartir, es que en los casi 60 países donde se legalizó, no aumentó la cantidad de abortos. Así Lo que es. sí se redujo hasta casi cero es la mortalidad materna, claro, la muerte de las claro. mujeres. Entonces me parece que es un tema que hay que tratarlo, que hay que ser respetuosos, que nos vamos a escuchar en las comisiones, va a haber plenario conjunto de varias comisiones, pero me parece que no hay que usarlo oportunistamente, y que lo que sí hay que hacer es hacerse cargo de un tema que hoy es el que se lleva la vida de más mujeres en la Argentina. El 20% de las mujeres que mueren por esta causa. Me parece que podemos ser serios y darle una solución. Cristina, si yo agrego a esto, digamos, no solo de la salud pública, sino que tiene que ver con una cuestión de derecho, ¿no? El derecho de la mujer sobre su cuerpo y demás, pero bueno, estamos ahí sobre el final. O sea que me quedé con las ganas, y por ahí te llamamos de nuevo. Hay un tema que a mí me deja absorto, ¿no? Entre las tantas cosas que suceden con la comunicación del macrismo. Vos fuiste ministra en la provincia de Buenos Aires varios años en el área de obras, ¿no? De obras públicas. Sí. Pareciera ser que durante las gestiones del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires no se hizo nada, ¿no? Entonces viene esta gente y ahora hay inversiones, o sea, ahora se hacen cloacas, ahora se hace se con redes de agua potable, cuando yo recuerdo los datos, y me parece que ni nosotros mismos nos encargamos de difundir las cosas que se hicieron y cómo fue el crecimiento de las redes de agua potable, de infraestructura, de camino. Me parece que, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? A mí me parecen dos cosas. Primero, que nosotros hicimos una cantidad de obras e infraestructuras muy importantes desde el gobierno municipal, provincial y nacional. Obras que están
a la vista, digo, y que estuvieron a la vista en la provincia y que los ciudadanos de la provincia recuerdan: pluviales, cloacas, museos, como el Museo del Mar en Mar del Plata, digamos que era un museo de arte contemporáneo regional, rutas, bueno, cantidad de cosas podríamos mencionar, gasoductos, cantidad de cosas. Ahora, más allá de lo que hemos hecho, lo hicimos con recursos propios, no nos endeudamos, como está pasando hoy. Endeudarse para obras sería divino, ahora se están endeudando para gastos corrientes. Y bueno, y después, en realidad, en vez de sostener lo que había bueno y poderlo continuar, ellos lo que había bueno lo abandonaron en programas sociales, en infraestructura, y se dedican a refundar. Ellos creen que son, viste que siempre nos criticaban, cuando no era gobierno Cambiemos y éramos gobiernos nosotros, nos criticaban que nosotros éramos como fundadores de la patria, en términos que creíamos que atrás de nuestro no había nada. Pues bien, ellos están repitiendo exactamente ese esquema. Ellos creen que antes de ellos el diluvio. Y ¿sabés qué? Cuando uno ve y recorre los pueblos, uno sabe. Y la gente también sabe. Uno puede recordarle, pero la gente sabe. Entonces, ¿sabe lo que le pasó en su pueblo? Cristina, te vamos a volver a llamar porque queremos hablar este tema de obra pública en la provincia de Buenos Aires. Bueno, ¿cómo no? ¿Y cómo funciona la Auditoría General de la Nación visto por Vamos ustedes? A seguirla. Te agradecemos muchísimo la comunicación. Se nos termina el programa, Cristina. Gracias, gracias. Hasta luego. Bueno, Néstor, nos vamos hasta el domingo que viene. Mesíades, nos vamos, que gane Estudiante. Camila, nos vamos, que gane River. Se ríen. Qué malo que sos. Bueno, hasta el domingo que viene en el Bermucito del domingo. Chau, gracias. Mi nombre es Carlos Montero. Chau.